Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar la parte del repaso de los temas 21, 22 y 23. Empezaremos con la corriente eléctrica. Muy bien, la corriente eléctrica, en nuestro caso, en los conductores, es el movimiento de electrones en una determinada dirección. Y su medida es la intensidad de la corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica se mide con la intensidad. Esta considera la cantidad de carga que está atravesando en la unidad de tiempo. Entonces, de este modo, determinamos la relación entre la cantidad de carga que está pasando y el tiempo transcurrido mediante la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Básicamente, la primera parte es la ecuación que vamos a aplicar. Está acá, intensidad, carga sobre tiempo. La carga debe estar en Coulomb, el tiempo en segundos, y la intensidad me va a resultar en amperios o amperes o ampere. Ese es el símbolo del ampere o amperios. Y la ley de Ohm ya relaciona esa corriente eléctrica con la resistencia eléctrica que tiene un conductor. Esta intensidad va a depender primero de que esta resistencia tenga una diferencia de potencial. Tiene que aplicarse una diferencia de potencial. Un potencial mayor o un potencial menor. Tiene que estar a una diferencia de potencial. Se logra, bueno, pues conectándole una pila, una batería que me entrega una diferencia de potencial. Esa intensidad va a recorrer a esa resistencia desde mayor potencial hacia menor potencial. Ese es el sentido. Y la relación entre los tres es lo siguiente. La diferencia potencial es igual también al producto de la intensidad por la resistencia. O sea, en A hay cierto voltaje, digamos 50 voltios, y en B hay otro voltaje, digamos 20 voltios, hay una diferencia, mayor, menor. 50 y 20, los 30 que hacen la diferencia está aquí. Esos 30 voltios lo está tomando la resistencia. Y esos 30 voltios también es igual a I por R. Esa es la relación entre los tres. Bien. Y en el sistema internacional, el voltaje o la diferencia potencial en voltios, la intensidad en amperios o ampere, la resistencia en ohmios, este es el símbolo, ohmios. Y ahí tenemos la relación entre ellas, ¿no? Ahora, siempre la intensidad, la corriente eléctrica siempre va de mayor potencial hacia el menor potencial. Ese es el orden. En ese sentido, siempre viaja la intensidad. Muy bien, entonces básicamente el día de hoy vamos a, en esta parte de la corriente eléctrica, vamos a hablar de la intensidad de corriente eléctrica y la ley de Ohm, que es esta.
lo vamos a aplicar. Empezamos entonces con la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Dice, la sección recta de un conductor eléctrico pasa 400 coulomb durante 50 segundos. Coulomb es la cantidad de carga y segundos la cantidad de tiempo. Por lo tanto, la intensidad resulta pues sencillo, ¿no? A ver, ¿cuánto sale la intensidad? Si la carga vale 400 coulomb, ¿está bien? Y el tiempo 50 segundos. Entonces la intensidad resultará pues de dividir la cantidad de carga que es 400 y el tiempo que es 50, perdón, 8 amperios, 8 amperios, ¿no? Así de simple. Bueno, también respecto a la corriente eléctrica, también la pregunta puede ser la cantidad de carga. Como a continuación vamos a poner la cantidad de carga, ¿no? Dice, por un conductor eléctrico pasa una corriente eléctrica de 5 amperes, me da la intensidad. Durante un minuto, determine la cantidad de carga. Entonces, aplicamos la misma ecuación. La intensidad es carga sobre tiempo. Ahora, la intensidad vale 5, la carga no sabemos, y el tiempo, ¿por qué ha puesto 60, profesor? Si acá dice un minuto. Es que el tiempo tiene que estar en segundos. El tiempo tiene que estar en segundos. Por lo tanto, si es un minuto, equivale a 60 segundos. 60 segundos. 60 multiplica el 5 y hacen 300. La carga entonces será pues 300, pero 300 coulomb. 300 coulomb. En eso básicamente son las preguntas respecto a la corriente, la intensidad de la corriente eléctrica. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm. En la ley de Ohm tenemos que tener una resistencia o un resistor. Por ejemplo, esto. Tenemos una resistencia de 30 ohmios que está siendo circulada o atravesada por una corriente de 2 amperes o 2 amperios. Ya sabemos que el potencial en A es mayor que el potencial en B, porque en ese sentido se propaga la corriente. Entonces, el potencial en A menos el potencial en B también es igual a I por R. Me están pidiendo la diferencia, ¿no? Determina la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial es esta. Diferencia, como su nombre lo indica, diferencia, resta. El mayor menos el menor. Esa diferencia también es igual a la intensidad que pasa por esta resistencia I por R. Entonces ya tengo I, que vale 2. Ya tengo resistencia que vale 30. Por lo tanto, la diferencia potencial será pues 60 voltios. Esa es la diferencia de potencial. Y otra, bueno, en eso estriba, ¿no? La pregunta puede cambiar de repente a otra, ¿no? Mira, en el resistor mostrado, determine la intensidad de corriente eléctrica. Y me piden la intensidad, ya no me piden la diferencia potencial. Pero para eso debo tener la diferencia potencial. O sea, un potencial mayor y un potencial menor. Y establecer cuál es la diferencia. Pues la diferencia entre 280 y 60 es 220. Ya sé la diferencia. Si hace la diferencia, esa diferencia también es igual al producto de I por R. Entonces, por ese lado calculamos la I. La diferencia es igual a I por R. Pero la diferencia acá se puede notar. Sería 280 menos 60. La I que no conozco y el R que vale 110. 220 es la diferencia. Y el 110 a dividir. Y 220 entre 110 sería 2. Como es intensidad de corriente, 2 amperes o amperios. Y básicamente en eso consiste esta primera parte del tema 21, la intensidad de corriente eléctrica. Vamos a hacer conexión de resistores, que puede ser en serie o en paralelo, y vamos a recordar. A ver, conexión de resistores. Determine la resistencia del resistor equivalente entre A y B. Tengo una serie de resistores. 1, 2, 3, 4, 5. Son iguales. Bueno, 5. Entonces me debo percatar si están en serie, o sea que uno seguidito del otro, o están en paralelo, uno frente al otro, ¿no? En este caso, profesor, pareciese que este 8 con el otro 8 del frente están en paralelo.
Para que estén en paralelo deben tener extremos comunes. Él tiene como A y él tiene como B y no son comunes. Pues. No son. No son. Entonces están en serie. Están ensartados en uno solo. Por lo tanto, si están en serie, simplemente se suma. La equivalente es la suma de todos los que están en serie. Bueno, en este caso está en serie 8, más 8, más 8, más 8, 5 veces. 5 veces, ¿no? 8 más 8 más 8, 5 veces. Por lo tanto, la equivalente será pues 40 ohms. 40 ohms es la resistencia equivalente. 40 ohms. Eso es cuando están en serie. A ver, dice que la resistencia equivalente, o sea, la resistencia de todos estos 5 es 80. Si debe ser 80 el total, ¿cuánto debe ser R? A ver, ¿cuánto sale? Está en serie, 25. 25. Claro. Ya, lo primero que, cuando me dan un circuito, un sistema de resistores en todo caso, debo percatarme si están en serie o están en paralelo, para yo poder aplicar las formas como se calcula, ¿no? Serie, paralelo, el equivalente. En este caso, se aprecia, se nota que están en serie. Están en serie, uno seguido del otro, ¿no? Entonces, si están en serie, ¿qué se hace? Ya, si están en serie, simplemente la suma. La suma. Y dice que se suma, la equivalente vale 80. Entonces, esto vale 80. Pero debo sumar el 10 más el R, más el otro 10, más el 20, más el 15. Entonces, ¿cuánto debe ser ese R? Entonces, despejamos, pasa a restar, y R sería 25 ohms. Eso es. ¿Para qué? Para que en este caso, por ser serie, la suma sea pues 80, el equivalente. ¿Cierto? Eso es. Pasemos a paralelo. En paralelo hemos aprendido que cuando son dos, el equivalente es producto entre la suma. Así es simple, ¿eh? Si son dos, producto entre la suma. A ver, o sea, 15 por 10 entre 15 más 10. ¿Cuánto salió? De frente, ¿eh? 15 por 10 entre 15 más 10. Eso es cuando está en paralelo. 15 por 10, 150. 15 más 10, 25. Y esa división, 150 entre 25, ¿cuánto resultó? Eso es, cuando está en paralelo, producto de valores entre la suma de sus valores de cada una de las resistencias. Sería 15 por 10 entre 15 más 10. 15 por 10, 150 y 15 más 10, 25. Y 150 entre 25 resulta ser 6. 6 ohms. Ahora otra vez en paralelo, pero en este caso vamos a aplicar la ecuación general. La ecuación general cuando están en paralelo es el siguiente. Si son ya 3 o más, es la suma de las inversas. Bueno, es válido para 2 también, ¿ah? O sea, si solamente hubiesen 2, también se puede aplicar esto. ¿Ya? Pero ya cuando es 2, ya esto está arreglado, ¿ya no? Cuando es 2, esa operación de hacer 1 sobre R1 más 1 sobre R2, todo eso, al final operando, te conduce a aplicar, cuando son 2, producto entre la suma. ¿De dónde salió eso? De esta operación, tomando solamente 2, los 2 primeros. Ah, pero son 3, puede ser 4 también. Entonces esta es la ecuación general. Reemplacemos, a ver. La inversa del equivalente es la inversa de 3, la inversa de 9, la inversa de 18. ¿Cómo se procede esto?
Bueno, primero mínimo común múltiplo de 3, 9 y 18. Sería 18. 18 entre 3, 6. 6 por 1, 6. 18 entre 9, 2. 2 por 1, 2. 18 entre 18, 1 por 1, 1. ¿Ya está? En el numerador me sale 9. Y en el denominador 18. Al final tengo que hacer la vueltita. O sea, a ambos le invertimos. 18 sobre 9 y R equivalente sobre 1. Por lo tanto, ahí está. Ya primero esto, ¿no? Estas puedo simplificar. Más fácil sería, ¿no? Acá. Lo invierto. Al invertirlo, la resistencia equivalente resulta puede ser 2. 2. Eso es. Esas son las formas de cómo determinar la resistencia equivalente en serie y en paralelo. Ahora, pero esta misma operación puedo hacer, o en todo caso, este mismo problema puedo hacerlo por otro método. ¿Cuál es el otro método? Tomar primero 2. 2 a 2. O sea, tú puedes tomar 3 con 9, lo multiplicas y lo divides, ¿no? 3 por 9, 27. 3 por 9, 12. 27 entre 12. Y eso lo haces lo mismo, ese resultado con 18. ¿Ah? Aunque de repente es trabajosito, pero sí sale. Sí sale. ¿De acuerdo? Entonces, o si no, la ecuación general como hemos hecho ahorita. La ecuación general, está acá. Resistores equivalentes. Y, bueno, toda esta segunda parte es electricidad, ¿no? Corriente eléctrica, ley de Ohm, conexión de resistores. Ahora vienen circuitos eléctricos simples. Un circuito eléctrico simple se caracteriza porque se trata de un solo recorrido, de una sola malla, se dice. Por ejemplo, acá tenemos un solo recorrido para la corriente. La corriente se genera aquí y recorre todo el circuito. Simple porque es una sola corriente. O una sola malla. Un solo lazo cerrado, un solo circuito cerrado. Circuito simple. ¿Ya? Los circuitos en general están constituidos por fuentes de energía, elementos que consumen, elementos de control, elementos de protección. Pueden haber también elementos de medida. Por ejemplo, un amperímetro, un voltímetro. Para poder estar detectando a ver si subió la corriente, bajó la corriente, si subió el voltaje, bajó el voltaje. Entonces, también son instrumentos de medida. Todo eso son un circuito eléctrico. El circuito simple es la que vamos a aplicar la ley de las mallas. Este es un circuito simple, o la representación de un circuito simple. Una sola malla, un solo recorrido. Esta es la ley de las mallas. Dice la suma de las fuentes, pero esta vez vamos a trabajar solamente con una sola fuente. Una sola fuente, así que no hay mucha operación acá. Una sola fuente. Entonces, si tenemos un circuito simple, o un circuito cerrado, o una malla, en toda malla se cumple que la suma de todos los voltajes en las fuentes debe ser igual a la suma de todos los voltajes en las resistencias. Pero los voltajes en cada resistencia se obtiene multiplicando I por R. I por R. Entonces, determino el voltaje 1, el voltaje 2, en general se suma, dice. Y al otro miembro voy a colocar todos los productos I por R que encuentre. Entonces estamos aplicando la ley de Kirchhoff, o la ley de las mallas. La segunda ley o la ley de las mallas. Si tienes más de una fuente, hay que hacer una convención. Si tú recorres a la fuente de menos a más, marcas la salida. Y este voltaje sería, pues, positivo. Si tú recorres a la fuente de más a menos, ¿ya? Se marca la salida, sería menos. Y entonces su voltaje sería negativo. Pero el día de hoy, o en todo caso en esta parte del tema 22, casi todos tienen una sola fuente, o sea, no hay pierde. Una sola fuente. ¿Ya? Vamos a ver. Una sola fuente. A ver acá.
en el circuito eléctrico mostrado determine la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Ves? Una sola fuente. La resistencia puede ser 2, 3, a lo más hay 2, creo. Entonces, básicamente la ecuación sería, pues, este voltaje, 24, sería igual a una I por 4 más otra I por 4. O I por la suma de estos dos. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, asumo el sentido. Ahí está. Marco la salida de menos a más, ¿ya? Siempre vamos a marcar así. Como es una sola fuente, asumimos así. Y aplicamos la ecuación de las mallas. Suma de las fuentes, como es una sola, va a ser 24 simplemente, y suma de todos los I por R que encuentre, o en el caso el I por la resistencia equivalente. Cuando son en serie, hemos aprendido que cuando están en serie, las resistencias se suman para hallar el total. Entonces puede ser así también. La intensidad por la equivalente, que sería 2, 4 más 2. ¿Ya? Fíjate que sería pues I por 4 más I por 2, ¿no? I por 4 más I por 2, lo que dice acá. Suma todos los productos que encuentres en el camino, todos los productos I por R, I por R, I por R que encuentres. I por 4, I por 2 y acabó. Es lo mismo que esto. Entonces acá está ya pues, presentado para que el 4 más 2, 6, pase a dividir al 24. ¿No? 6 pase a dividir 24 y 24 entre 6 será pues 4. 4 amperes. Entonces la intensidad de la corriente eléctrica aquí vale 4 amperes. Vale 4 amperes. A ver esta recomendación, ¿no? Asumimos un sentido de la corriente, normalmente para que salga de menos a más. Normalmente. Y si es que hemos asumido lo contrario, vamos a marcar menos. Claro, si fuese contrario la corriente, voy a marcar de más a menos, se marca menos. Pero va a ser igual, ¿no? Va a ser menos 24 entre 6. Menos 24 entre 6 sería menos 4. ¿Qué significa menos 4? Simplemente que el sentido es lo contrario. Lo contrario a lo que hemos asumido. O sea que acá no hay pierde. No hay pierde. A ver la 2. Determine la intensidad de corriente eléctrica en el circuito mostrado. ¿Ya? ¿Está bien? Lo mismo. ¿Cuánto será la intensidad? Bueno, a ver cuánto sale acá. Sigue el mismo criterio. Voltaje, suma de voltaje es una sola, 30. Y al otro lado vas a colocar todos los I por R. I por 9, I por 6. O en todo caso, I por 9 más 6. 2. 2 amperes. ¿Está bien? Sí. Al final es 2 amperes. A ver, asumo el sentido, así. Marco la salida, más, se marca la salida. Bueno, y aplicamos suma de voltajes en las fuentes igual a suma de los productos I por R. O I por la suma de los dos, 9 más 6. ¿Ya? Aquí está ya listo ya, ¿no? En realidad debería ser I por 9 más I por 6. Pero la misma intensidad. O la misma intensidad por, si hubiese otra resistencia más, acá le colocaría más una resistencia más. Entonces acá está más ágil la ecuación. 15 va a pasar a dividir al 30. 30 entre 15 sería 2. 2 amperes. Ese es el valor de la intensidad en este caso. Muy bien. Dice,
Determine el voltaje de la pila si la intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito eléctrico mostrado es de 5 amperes. La pila. No sé cuánto será el voltaje, pero la intensidad sí lo conozco, 5 amperes. Entonces acá se alterna la pregunta, ¿no? Ya no me dan el voltaje, sino me piden el voltaje y conozco la corriente. Hace un rato era, conozco el voltaje, me piden la corriente. Pero la ecuación es la misma. Se aplica lo mismo. Entonces, bueno, si la intensidad vale 5 amperes, ¿cuánto será el voltaje? Hay que aplicar lo mismo, no hay otro. Entonces, como es una sola fuente, este suma es una sola, es el V que no conozco, y de ahí sale, ¿no? Porque se conoce la intensidad de corriente y se conoce la resistencia de los dos, ¿no? O sea, el 2 y 3 hacen 5, y se conoce la resistencia equivalente, o total. Bueno, cuando estamos en un circuito simple, en realidad todas las resistencias que están ahí van a estar en serie, pues, todas. No es que estén en una sola, contenidos en un solo lazo, en un solo recorrido, recorre la misma corriente, entonces están en serie. Entonces, lo que no se conoce es V. Entonces, sumatoria de voltajes, V. Sumatoria de I por R sería pues I, que vale 5, por la suma de la resistencia, que sería 2 y 3. 2 más 3. ¿Así? Entonces, el 2 más 3, 5, y por este 5, al final sería pues que la diferencia potencial sería... ¿qué pasó acá? Acá es 25. Acá se ha alternado esto. 25. 25 es. 25, ¿no? Eso es. Entonces, aquí puede ser la pregunta de dos tipos en lo que es circuitos simples. Determinar la intensidad de corriente eléctrica o determinar el voltaje. Y se puede combinar también. De repente le dan el voltaje, le dan la corriente y una resistencia es incógnita. Pues acá sería pues conocido voltaje, conocido corriente y una resistencia incógnita. Le pones R o X y despejas. Despejas. El 5 pasa a dividir, el 2 pasa a restar y ahí tendría ya el X. Entonces, estos son los casos en que, bueno, los casos de las preguntas que pueden hacerse acá. Pero más vamos a dedicarnos más a esto, ¿no? O calcular la intensidad o calcular el voltaje. Son cálculos que debes saber. Y acá tenemos... Hay que determinar R, si la intensidad de corriente eléctrica es 3 amperes. Como les decía acá, conoces el voltaje, conoces una resistencia, conoces la corriente, te piden R. Cualquiera puede ser, ¿ah? Te pueden dar este R y te piden la otra, igualito. El procedimiento es el mismo. Te pide R. La ecuación no va a cambiar. El método no cambia, ¿no? Ya está, se marca la salida, más, ya está. Entonces, serán 9 voltios. 9 voltios, al aplicar esta ecuación, sería 9 voltios el voltaje, o la suma de voltaje, 9 voltios. Y la suma de I por R sería I, que vale 3, así lo dice 3, y acá va la suma de resistencias, sería R más 2. Son 2 nomás, R más 2. Si hubiese una tercera resistencia, aquí se va a seguir sumando. Y sigues sumando simplemente, ¿no? Lo resuelves. Entonces, esta es la ley de Kirchhoff, ¿no? De ese modo, y ahora sí despejamos R. Entonces, este 3, mejor lo paso a dividir. 3 con 9 hacen 3, ¿no? 3. Y ya se quedó solito R más 2. Despejamos R más 2. El 3 pasó a dividir y se hizo 3. Y ya queda solito al otro lado R más 2.
Ahora sí, el 2 pasa a restar, ya tienes tu respuesta. El R, ¿no? Como 2 pasa a restar a 3, sería un ohm. Un ohm. Ese es el circuitos eléctricos simples. Bien, básicamente ese es nuestro repaso, que tiene que ver con circuitos simples y también con ley de Ohm. Conexión de resistores, serie paralelo y intensidad de corriente eléctrica y ley de Ohm. Básicamente, la ley de Kirchhoff es una ampliación de la ley de Ohm. Miren acá. Voltaje I por R, ¿no? Es una ampliación de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff. Eso es básicamente eso. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Tuvieron alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Sobre los temas. ¿Nada? Bueno, está más o menos de esa forma. Les va a venir en su examen. Son 3 temas, por lo menos 2 de cada uno. O de uno de ellos va a ser uno, ¿no? Y eso es lo básico, ¿no? Conexión, serie paralelo, ley de Ohm y circuitos eléctricos. Muy bien. Entonces, chicos, ese es nuestro repaso. Si no hubiese inconvenientes, ahí ya nos quedamos. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana ya, en el examen. Entonces, hasta la próxima, chicos. Nos vemos, cuídense. Chao, profe. Cuídense mucho. Gracias por la clase, profesor. Hasta luego.